Hola, les doy la bienvenida a la conferencia de ICRE 2022, Cultura y Seguridad, agencias internacionales como posibilitador de la paz a través del compromiso. Estoy muy contenta que hoy se hayan unido a nosotros para esta sesión. Es 3 de 5 sesiones online explorando la contribución de artes, culturas, educación y sociedad civil para la paz y la seguridad, pensando sobre todo en el rol que las relaciones culturales internacionales pueden tener en la paz y la seguridad. Estamos contentos de que nuestra conferencia haya sido elegida como un evento paralelo oficial a la conferencia de UNESCO 2022 de Mondiacult sobre políticas culturales y desarrollo sostenible que empieza esta semana en México. En Ciudad de México. Mi nombre es Sarah Smith y trabajo en London, Ontario, Canadá, en la universidad de West Ontario. Está conectado a London Township y otros tratados y estaré dirigiendo este panel sobre el rol de las relaciones culturales, la construcción de ciudades pacíficas inclusivas para el desarrollo sostenible. Antes de en presentar a nuestros panelistas, quisiera decir algunas palabras sobre cómo esta sesión forma parte del programa y destacar algunos temas principales para la discusión. Antes de empezar, un poco de trasfondo y contactos para todos los que no están familiares con ICRA, tiene que ver, es las relaciones culturales, Alianza Cultural de Investigación en Relaciones Culturales, una red de profesionales culturales en todo el mundo, con el auspicio de IFA, Relaciones Exteriores de Alemania, unidos por intereses comunes de investigación y prácticas en las relaciones internacionales, culturales y conocimientos sobre su interacción entre países, comunidades, culturas y personas a través de los campos de cultura, educación, arte, sociedades civiles y acervo cultural. Estos compromisos tienen lugar fuera de los canales diplomáticos u otras oficinas. Queremos que sean inclusivo y representativo, con y perspectivas de todo el mundo inclusivo, el sur global. Esperemos que esto se refleje en el programa de la conferencia en nuestra página web. Les quisiera llamar la atención que pueden encontrar más información sobre nosotros en videos, sobre otras conferencias en el pasado. Lo que queremos hacer con la conferencia de este año es crear una mejor comprensión de cómo, por qué y cómo la cultura debe ser más, debe estar dentro de los esfuerzos para lograr una ciudad más pacífica e inclusiva. Estamos enfocando sobre todo en los objetivos de las Naciones Unidas, sobre todo el ODS 16, un argumento para en una comprensión más holística de paz y seguridad, proveyendo espacios de encuentro, aprendizaje, cohesión social y relaciones cohesivas, y también prácticas sociales dentro de formaciones pacíficas. Queremos preguntar sobre todo cómo la cooperación internacional puede apoyar estos objetivos. Por eso esta conferencia es sobre cultura y también sobre relaciones culturales internacionales, o sea, los programas, proyectos, iniciativas, encuentros que unen a gente de diferentes trasfondos y comunidades juntos alrededor del tema cultura. Queremos entender cómo estas relaciones actúan en la práctica y dentro de ciertos contextos políticos y preguntar cómo se puede tener un acercamiento mejor a esto. Con Mondia Cult en mente, queremos también tratar de que estas discusiones traigan recomendaciones de acción para la UNESCO que puedan ayudar a reenergizar el SDG 16 para el fin de la década, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Como finalidad de esta conferencia, han visto que son tareas ambiciosas y estamos muy contentos de tenerlos a bordo en estas discusiones.
Me da placer presentar a nuestros tres panelistas, distinguidos panelistas. Doctor Hans Giesmann, primero director emérito de la Fundación Berghof en Berlín y profesor asociado de la Universidad de Hamburgo. Apoya diálogo y procesos de diálogo en Etiopía y en Afganistán y provee entrenamiento y asesoramientos en ambos países. Antes tuvo diferentes puestos como director de las investigaciones de Berghof, CEO de la Fundación Berghof y director del Instituto para Investigación de la Paz y Políticas de Seguridad en Hamburgo. También fue codirector del Consejo Global de Terrorismo y desde 2001 tiene un puesto en Venecia. También ha publicado ampliamente en temas sobre estas políticas, más de 400 títulos que han sido traducidos, muchos de ellos. Nuestro segundo panelista es Mara Ajak, una periodista freelance del sur de Sudán. Mara recibió el diploma en comunicación de la Universidad de Dubái y antes ha cubierto varios aspectos de cambio climático, incluyendo historias sobre reciclaje, etcétera. Su trabajo tiene muchas facetas: informar, presentar, producir, traducir, así como trabajo en fotografía, videos. Y además ha trabajado para organizaciones de noticias internacionales como Al Jazeera. Fue nombrada defensora de los de derechos humanos para una comunidad de empoderamiento por asaltos sexuales en contra de mujeres. También su trabajo ha sido muy reconocido con premios en el 2020, reconocida por mejor, eh, y en 2021 otro premio el mismo año. Fue nombrada campeona para África del Este. El otro panelista, el Mr. C anónimo, que trae una perspectiva importante sobre justicia y derechos en Asia para fortalecer la responsabilidad de los derechos humanos en la región Asia-Pacífico. Y el señor Ajar también, Maura Ajar, trabajos en Myanmar sobre derechos, violación de los derechos humanos. También para sus contrapartes que trabajan asuntos de género. O sea que recién investigación con expertos en el mundo sobre estos campos. Este programa tiene que ver con ciencia 100, advocacia, eventos regionales, uniendo activistas para aprender los unos de los otros y para desarrollar redes profesionales en la región. Mr. C ha contribuye junto con Mariana Cifuentes. Damos la bienvenida a Mariana, que va a contribuir a través del chat. Como ven de esta breve presentación, nuestros panelistas tienen son expertos en diferentes campos para la discusión de hoy, desde seguridad, cambio climático y asuntos de género. Por favor, los miembros de la audiencia pueden mirar sus biografías en la página web de la conferencia. La discusión de hoy está formateada alrededor de una cantidad de cuestiones seguida de una discusión de final abierto, que pueden hacer preguntas y comentarios. Los miembros de la audiencia, por favor, hagan preguntas en el chat a medida que seguimos adelante. Y les quiero hacer recordar que esta sesión está siendo grabada y que la grabación va a ser puesta a disposición en un canal más adelante de la IFA. Es un placer nuevamente que ahora que comience la conversación, y quisiera preguntar que nuestra discusión está el rol de la cultura logrando sociedades pacíficas e inclusivas.
Algunos de los panelistas podrían enfocar en esto en el punto paz. Señor Gisman, ¿podría empezar tal vez sobre su trabajo académico y su trabajo en Etiopía y Afganistán? ¿Cómo entra usted a esta conversación? Muchas gracias, Sara. Creo que la paz y trabajar en favor de la seguridad es un forma de cultura. Es importante comprender que la decisión de ir a la paz o a la guerra es una decisión intencional y razonar en la decisión para hacer paz. Deben comprender las partes del conflicto que manteniendo la paz y colaborando de forma constructiva pueden seguir sus intereses mejor que haciendo esto al costo de los demás. Esto es algo basado en empatía, tolerancia, que puede ser aprendido. Y como discutimos cultura hoy, me, me recordaron la SDG número 4, no solo la 16, basada en el concepto de educación para todos. Educación a la paz es algo que puede ayudar a equipar a las personas desde que son muy jóvenes, de que son estudiantes, para adquirir las habilidades para poder manejar el conflicto. El conflicto como tal, para mí, no es algo que pueda ser resuelto fácilmente. No es que los conflictos sean necesarios para lograr que el progreso social suceda, pero es inevitable el conflicto. Lo que no es inevitable es el uso de la fuerza. Para aprender esto, pienso que es una tarea muy relacionada con la cultura. Y ahí veo la obligación, no solo obligación, sino una oportunidad para contribuir activamente para lograr la paz. Muchas gracias. Espero que tengamos una posibilidad de dar ejemplos más específicos sobre esto. Me gustaría ahora pasar a Mara como periodista multimedia. ¿Cómo ve su trabajo en relación a la idea de la cultura contribuyendo a la paz? Creo que no se me oía ahora, sí. Desde la perspectiva de los medios, la cultura y paz, todo eso en un mismo cesto. Los medios se usan para expandir y educar a la gente, para que se mantengan juntos y mantener la coexistencia pacífica de un país al otro. Y depende si ya hay iniciativas o no. El rol de los medios en esta área es ver qué piensa la gente, tratar de ayudar a sostener el medio ambiente y evitar la violencia o mitigar otros aspectos que pudieran hacer daño a la forma de vivir de la gente. Porque hoy día tenemos muchos conflictos sucediendo y muchos medios. También cómo mantener el desarrollo sostenible. ¿Qué saben de eso la gente? ¿Qué saben? La... Gracias. Me gustaría
pasar a nuestra tercera participante y preguntarle cuál es el papel de la organización Asia Justice and Rights a la Thank you, creación de Sarah. la paz. So, I would like to raise about two Gracias, Sara. different things. Solo quería One is mencionar culture dos and peace. cosas. Una es Culture can bring la peace, cultura and also culture can create conflict. y la paz. The reason La why I paz, ask about la cultura peace puede is in crear, our generar in my paz, pero country, también puede generar violencia. Y esto lo we hemos have the visto en mi conflict país. since Tenemos un 50 years ago conflicto desde hace because 50 we don't años respect porque like the groups of like no the nos culture each other. respetamos They don't respect los unos a or we los don't otros. respect each other No nos because respetamos we do not understand or we do not porque understand about no, the other's culture. no nos entendemos. So No entendemos la cultura del otro. the culture can bring peace La if we cultura puede understand each traer other paz si nos and also if entendemos we respect los each unos a other los otros y si nos about respetamos los unos a los the otros. different kinds Si of entendemos que existen tipos ethnic diferentes de like the culturas, diferentes ethnic etnias, groups porque in our en nuestro country país hay muchos and grupos also étnicos y due to debido the a respect we have like el let's say 50 60 respeto years o a ago la falta de that's respeto, the reason más why I bien, say culture can bring peace vivimos un or culture can conflicto desde create hace conflict casi 60 años. but Por eso digo que now our country is la actually cultura also tiene in la conflict capacidad de we crear are paz o de going crear like conflicto. Ahora el país está inmerso going en through el a military caos coup porque, and un grupo militar the está people didn't respect controlando the culture el gobierno o el poder they y no utilize it están in the respetando la cultura, la están utilizando como arma, como aspects of the medio de culture to poder. maintain Están their utilizando la dynasty or cultura their para mantener legitimacy su legitimidad en el país. so for AJAR Así que para we nuestra are working organización, on AJAR, AJAR, peaceful principle of human estamos rights for all and justice for all trabajando en pro de los derechos humanos y what la is justicia para todo el culture mundo. En nuestro país we call it ha the habido, culture the culture is allowing eh, impunity in our está country el Karcha, so this is like que es, this has been the culture for many years more than perdón, en 100 nuestro years país hemos tenido una cultura big particular pharma allowing durante impunity then that muchos become años, then eh, that become the que ha sido culture la de la about impunidad, la de la culture corrupción, against la de impunity la violación de los so derechos now that humanos is una y otra vez. established Esa es la so cultura que se ha before asentado justice and en rights nuestro país, que hemos how about the permitido que se asiente en nuestro país. policy of Y entonces justice for ahora, a all to be través launched de for all but las we políticas believe de that derechos humanos the para todo el most mundo, of the queremos cambiar esa strong cultura. belief of La people is mayor the parte de las important part personas of justice and important part of combat against impunity that's why están we have the luchando culture contra esa impunidad o esa cultura de la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por esa aportación. Es algo muy importante eso de que la cultura no siempre aporta algo, algo bueno, ¿no? Uno se puede atrincherar en la cultura y crear conflicto a través de ella. Esto es un punto importante para la conversación y gracias por informarnos de ese contexto en el que AJAR, su organización está trabajando. Hemos escuchado un poco de las perspectivas de nuestros panelistas de hoy, cómo se sitúan en esas situaciones de conflicto y en relación a la cultura y a la paz, pero quizá quieran compartir con nosotros ejemplos más concretos del trabajo que hacen. Lo que podemos hacer es quizá pensar en casos de estudio particulares o en ejemplos que nos sirvan para ilustrar el potencial que tiene el sector cultural. Doctor Gisman, ¿quiere darnos algún ejemplo particular que represente ese potencial de la cultura para movilizar o crear sociedades justas y pacíficas? Como he dicho antes, la cultura tiene mucho que ver con el aprendizaje o más concretamente aprender conjuntamente. Y si no aprendemos lo que bueno, cuáles son los intereses, las
percepciones o la serie de valores de los otros. Entonces es más probable que surjan conflictos y como ya he dicho antes, como ha dicho nuestro compañero antes, la cultura puede tener efectos positivos en términos de colaboración constructiva, pero también puede tener efectos negativos en relación a que no haya voluntad o no haya disposición o no haya oportunidades de entender lo que son los otros, ¿no? Desde mi experiencia he aprendido en Somalia, por ejemplo, que es un caso muy complicado en relación a paz y conflicto, que cuando empezamos a hablar sobre la reconciliación, que es uno de los conceptos clave de la construcción de la paz y la cultura, vimos que la gente con la que hablábamos nos decía, no, no queremos reconciliarnos, no queremos volver al pasado. Lo que queremos es entender cuáles son nuestras diferencias y si piensan que podemos volver fácilmente al pasado, entonces acabaremos en otro conflicto. Y por eso queremos hablar de la conciliación en vez de la reconciliación. Estoy mencionando este ejemplo para ilustrar lo importante que es cavar más profundo para entender el contexto cultural de los sustentos, de las vidas, de los intereses de las personas con las que uno habla, para así poder entender mejor cuáles son los motores del conflicto, cuáles son las causas de raíz de esos conflictos y cuáles son las causas que han hecho que todo eso escale hasta llegar a la violencia. En Afganistán, donde he trabajado durante casi 9 años, bueno, todo el mundo sabe lo difícil que es la situación en Afganistán actualmente. Al menos un hecho o un ejemplo de enfoque colaborativo del pasado es el siguiente. Y es que ahora hay cada vez más gente que entiende que un país sea gobernado por unos pocos contra los intereses de la mayoría no funciona. Y Afganistán lleva sufriendo durante 700 años. No son los últimos 40 años. Afganistán lleva sufriendo desde hace mucho tiempo, desde tiempos antiguos. Y ahora de nuevo vemos el gobierno de unos pocos impuesto sobre la mayoría. Y esta situación debe erradicarse si se quiere conseguir una paz sostenible para la sociedad. Y ahí es donde entra la cultura, la educación, la creación de capacidades, la formación en diferentes formatos, donde entra todo esto y donde también la mediación puede ayudar para cambiar las actitudes, los comportamientos sociales y las relaciones que existen entre las diferentes personas y las diferentes comunidades. Muchas gracias. Creo que esa idea de cómo se responde a un contexto cultural es muy importante, teniendo en cuenta las historias sobre el terreno y responder a los diferentes grupos de la ciudadanía, ¿no? Y conseguir el compromiso de los grupos ciudadanos a nivel local, ¿no? ¿Algún ejemplo más desde tu contexto, Maura, como periodista? En Sud Sudán, bueno, vivimos diferentes conflictos hasta, bueno, desde el 2013 al 2016. eh, Se utilizó el arte como medio para enviar un mensaje a las personas, utilizando la pintura, el teatro callejero, y también poniendo en marcha diferentes actividades a través del deporte también y haciendo participar a las personas para entender la importancia de la igualdad de género, la equidad y
también reflejando muchos aspectos de derechos humanos en términos de, bueno, de todas estas actividades. Hay un grupo que se llama Anataban, es una palabra árabe que traducida al inglés significa estoy cansada o al español estoy cansada. Y porque hay muchos conflictos en el país, se eligió el título para este grupo, ese nombre para ese grupo, ¿no? Estoy cansada de tanto conflicto. Y lo que hacen es tocar música e involucran a jóvenes de las diferentes comunidades, porque también hay conflictos intercomunitarios. Y entonces trataban de instar a los jóvenes de las comunidades a parar esos conflictos, a entenderse los unos a los otros y tratar de encontrar un punto medio, ¿no? Para que entendieran, bueno, tenemos que aunarnos y avanzar de forma conjunta, porque a falta de la voluntad política, sí querían salvar sus comunidades y sus sociedades. Anataban puso en marcha muchas actividades, también empezaron a compartir experiencias con jóvenes de Ruanda, Kenia, Uganda y otros países del este de África y más allá. Y hay otra organización, otra iniciativa, Fight Hate Now, Luchemos contra el odio ahora, que existe desde el 2017, que luchan contra los discursos de odio, porque también vemos que hay gente que está luchando a nivel online, ¿no? Em, las redes sociales también instan al conflicto, ¿no? Están instigando los conflictos. Eh, ¿No? Alguna publicación en las redes sociales puede motivar los determinados conflictos, ¿no? Y entonces esta organización ya tiene muchos seguidores y ahora están tratando de reflejar la cultura y también están poniendo en marcha actividades para diferentes comunidades, ya sean de la capital, Yuba, o de otros o de otras ciudades. Y la idea es sanar a las personas, hacer que se reconcilien, aunarles y tratar de encontrar una forma mejor de participar en vez de estancarse en el trauma, ¿no? Y poner en marcha diferentes iniciativas mm, que contemplan problemáticas como la del clima, por ejemplo, o la de la paz, o se centran en áreas de conflictos particulares. Y la idea es sanar, sanar esas heridas culturales y esa idea de que la cultura puede dañar y puede sanar, como se ha dicho ya antes. Y eso es más o menos lo que está ocurriendo en el país. Muchas gracias por contarnos todo esto. Es fantástico escuchar todos estos ejemplos tan ricos, esas iniciativas puestas en marcha por la juventud son muy importantes y me entusiasma escuchar que esto está ocurriendo a nivel nacional y regional. También la organización de luchar contra el odio ahora, Fight Hate Now, ver ese impacto que tienen a nivel digital, ¿no? Para, bueno, llegar a las personas y, y para llegar a lugares en los que los conflictos pueden emerger y en los que la paz y la seguridad están en riesgo también, que pongan en marcha actividades, deporte, que promueven la conexión de los diferentes grupos y bueno, es fascinante que estén creando estos espacios para la conciliación. Son ejemplos muy interesantes y muy positivos. Muchas gracias. Bien, quería leer en el chat las contribuciones de Mariana. Mariana sabe que parte de su trabajo con el British Council es utilizar las obras de arte eh, para representar la diversidad étnica de los pueblos de Myanmar a través de las redes sociales y de actividades sobre el terreno. Y
es fantástico ver que existen similitudes entre los ejemplos de Myanmar, por ejemplo, y los que han contado los panelistas, ¿no? Que se utilicen las redes sociales para hablar sobre derechos humanos entre los jóvenes en zonas afectadas por conflictos. Muchas gracias, Mariana. Y me gustaría pasarle la palabra a nuestro compañero de Ayar. Y igual podemos hablar, nos puede hablar de cómo la cultura Thank you so much. contribuye a la paz. First of all, what I would like En to primer highlight lugar, lo que me gustaría sustainable development for our country, mencionar es people of Burma. que nuestro We país really hope that our country were in the developing process. We were soon achieving the peace, em, but all those things conseguimos resolved rápidamente on the water un back estado in 2021 de paz February. But em, what we realize is a people raíz del golpe de Estado, bueno, que se interrumpió a raíz del golpe de Estado del 2021. it really directly connected to rule of law. Y todo esto está conectado con la gobernanza, con el, Without that, mm, we cannot achieve or we cannot hope that we will have the sustainable development for us. con el imperio de la ley, ¿no? All of our efforts can be destroyed Todos nuestros because of esfuerzos there is no justice and there is no rule of law. And se another thing is pueden ir al garete si no hay imperio de la ley, no importa lo que hagamos. at the Por same eso digo que la cultura puede crear conflicto, pero al mismo tiempo el conflicto puede hacer entender a la gente because in our las country diferentes culturas, porque en nuestro país, there are many eh, like debido al golpe de elderly Estado, had to flee to different areas mucha gente joven ha tenido que desplazarse a otras zonas, ha tenido que huir. ethnic groups and then that makes them understand Y, more about different cultures. For example, y bueno, eso les ha hecho entender más sobre las it was diferentes really culturas. difficult to talk about Rohingya issue in the past Ha because sido people of muy Burma didn't difícil understand, hablar didn't want to listen sobre how todas estas cosas antes del golpe badly de Estado. oppressed the Rohingya. But now people of Burma Ahora la gente already de Burma ha understand entendido todo how esto, military ha entendido oppress the people and how cómo military el violate poder human militar violations in oprime order to a maintain las their power, personas in order to para maintain their interests. mantener But su poder, people para mantener sus especially in the intereses. youth Y la gente joven en now especial, hiding in different ethnic areas and then eh, they se, have to se están understand escondiendo en diferentes áreas and then also étnicas the y tienen ethnic que groups have to adherirse a esas understand diferentes about different culturas. people who are Y hiding así in están different cities. empezando a So that makes entenderlas more y a la understanding inversa. among Por each eso other. existe más That makes comprensión the support común, grow mutua. mechanism to Se entienden y existan empezando a achieve surgir más peace mecanismos in de our apoyo y de society. comprensión para conseguir paz, la paz en el And then futuro. another thing is Otra cosa es the Spring Revolution in Burma. We call it that is one of the cultural revolution as well. una de las revoluciones principales de Burma que People understand mencionamos that men del pasado men es la are just like revolución women. So men cultural. didn't go across or go under the woman skirt or surround Y or también la idea but in the de la Spring igualdad Revolution, de everybody género. didn't care about that. Con esta They really revolución accept the woman. And in the past, it was really difficult to accept the woman leader. se estableció. En el pasado era muy difícil para una In the Spring mujer Revolution, most of tener cualquier Burmans tipo de accept that women liderazgo, pero are después leaders. de la revolución So we call it se vio que una Spring mujer Revolution. puede liderar una But sociedad. Por eso lo llamamos we have been eh, educating to the people una revolución using cultural. Hemos estado educando a las education personas activities. So that can prove utilizando that diferentes past and future vías can be y, related or can be linked y por together. eso, bueno, se puede decir que la cultura y la paz están Like people now interconectadas en este understanding about the sentido. future because of the La arts. gente, Like for example, we use the arts for the arts of the artists el to make arte, people more understanding or to make los people artistas understand ayudan a more entender deeply about a the la rights, gente about the los justice, derechos about the humanos
la about justicia, understand that. So, and then also where we use las cuestiones de género, la igualdad de género. Geneva to educate about the transition and justice. We use Y multimedia and también short film utilizamos animation diferentes medios to audiovisuales como animación, express como el the cine, violation para facing transmitir esos especially in mensajes de other opresión areas like in ethnic en- areas. que hay en So ciertas also zonas we use étnicas. También uh, utilizamos testimony videos to educate the people or to inform the people vídeos con how testimonios de we need personas to para crear push conciencia. reparation of those human rights, the victims of Y human rights también violations, and hablamos also sobre la how we reparación, can do la reparación to raise or de to violaciones support de derechos humanos. survivors Hablamos of sobre cómo genocide. empoderar So a personas arts, supervivientes de we abusos can de derechos like humanos. arts can support El arte puede the ayudar people to understand more a about la gente different cultures a because entender más the sobre otras organizers culturas. using Nuestra organización different AYAR arts from different utiliza countries because we diferentes are artes de based in otros the different países. regions, and Somos then also una we work organización with regional the y, culture in y general tratamos de to educate the people. So arts utilizar el can arte, not la only connect cultura, each other para like educar a las different personas, para countries, formar a las but personas. Y no solo connect each entender, other region as eh, well. entender a las personas de nuestro país, sino entender a las personas y las culturas de la región. Sí, muchas gracias. Creo que es muy interesante eso de que el arte puede usarse para desarrollar, bueno, para entender a las diferentes culturas y comunidades y para crear em, más comprensión entre los diferentes grupos de personas. También esas iniciativas digitales y mediáticas de la organización AJAR me parecen muy interesantes porque bueno, dan acceso a más personas, a los diferentes proyectos y plantean cuestiones importantes desde el ámbito digital. Me imagino que habrán surgido muchos desafíos a la hora de movilizar la cultura hacia la paz y la justicia. Si pensamos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el de promover la paz y la justicia para conseguir sociedades inclusivas y garantizar el acceso a todas las personas. La consecución de este objetivo plantea desafíos y me pregunto que, claro, todo el mundo tiene crisis, no solo relacionadas con conflictos, sino también con cuestiones de género, como ya se ha dicho. Eh, Quizá el doctor Gisman nos pueda hablar un poquito en relación a esto. Sí, muchas gracias por mencionar esto. Me gustaría eh, lanzar un término nuevo a nuestra conversación, que es el de la seguridad humana. No es un término nuevo, es un concepto que nació de las discusiones después de la Guerra Fría, al principio de los 90, en, en un informe del 94 de las Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y y consiste en la protección de los seres humanos de cualquier amenaza. Y ese concepto está por encima de la seguridad de los estados, que ha dominado todas las conversaciones antes de este informe. En primer lugar, diría que el concepto no se ha materializado en la forma que debería haberse materializado. En segundo lugar, estamos observando actualmente un retorno de la seguridad del Estado como un valor general para la gente que busca la paz o creadores o impulsores de la paz. Y es el concepto de la seguridad humana está pasando por alto. Y para mí, este es el desafío principal al que nos enfrentamos, porque todos sabemos que la seguridad humana a nivel global está en riesgo y al mismo tiempo, claro, hay muchas otras connotaciones, ya sean cambio climático, pobreza, pandemias.
etcétera, subdesarrollo, etcétera. Pero todo esto requiere de atención política y de recursos. Y actualmente estamos en una situación en la que a mí me da la sensación de que los recursos que hacen falta para resolver todos estos problemas están disponibles en teoría, pero no se están poniendo en práctica. Y yo creo que es muy importante promover esa necesidad de cambio de actitudes y de comportamientos de los gobiernos, ¿no? Obviamente el cambio de actitud a nivel micro es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el teatro activo, proactivo es una de las herramientas que hemos utilizado para esto, pero el gran desafío aquí es cambiar la mentalidad de aquellas personas que dirigen los países, para que entiendan que lo que está en juego aquí es la propia civilización. Quiero hacer un seguimiento de lo que dijo. Esta idea que tenemos de una falta de valores, el rol que pudiera, o sería una falta de valor de los recursos que dan los estados y no quieren verlo de forma más holística. Yo diría, se trata de las partes interesadas, que sus intereses dominan los valores. Se habla mucho de los valores globales, peligros, pueblos globales, todo estas palabras, que políticamente al final del día lo que vale parece solo el interés de los estados. Y si no se cambia esta forma de pensar, estoy preocupado realmente sobre la oportunidad de hacer que el mundo se vuelva un mundo mejor para los que están más del lado de los que sufren que aquellos que tienen los recursos y el poder. Sí, es así. Gracias. Me gustaría a Mara y preguntarle estos desafíos a nivel macro o micro, en su experiencia como periodista y los desafíos que ve para implementar el SDG 16. Maura, falta de falta de educación, falta de salud y estabilidad, ec- inestabilidad económica o inestabilidad política, que evitan el acceso para la gente de un lugar o del otro. Ahora vemos las inundaciones a los últimos 3 años. ¿Cuántos niños no pueden ir a la escuela? Muchos tienen falta de acceso a la salud. Muchos tienen cantidad de necesidades. También hay necesidad de empoderarlos y falta de voluntad política, que la comunidad pueda participar. Por ejemplo, que la sociedad civil pueda participar, darles empoderamiento a la gente y conciencia sobre cómo estar preparado también para los riesgos, porque ahora es un tema global. Ahora compartiendo COVID-19, calentamiento global, todas que parecen comunes ahora por primera vez, la gente compartiendo las mismas cosas. De manera que la disponibilidad de esas necesidades básicas es importante, preparar a las personas para saber qué es y mantener una sociedad saludable, porque cantidad de niños los encuentran sin hogar o las facilidades de salud no son como antes a causa de COVID-19. Fue una crisis enorme para todos.
Nadie diría que tuvo beneficios de COVID-19. Pero la idea de la pandemia es un ejemplo interesante sobre compartir cosas globales y que impactaron en términos de equidad y de cómo se hace a nivel global. Gracias para traer esta idea de las necesidades básicas en la agenda de seguridad. Señor Z, a ver, entre en la conversación. ¿Cuál es su perspectiva? Usted habló de algunos desafíos. ¿Hay otros desafíos que usted ve para la SDG 16? Thank you. And Gracias. especially, I would like to thank Especialmente quisiera agradecer a María to Achak, Maura Achak, bring about que trajo el the tema COVID-19. de COVID-19. While she was talking about this, I was thinking Cuando habló de eso, yo pensaba, my country la gente de mi país, under the kind of global pandemic, and we face the enf- future coup. enfrentamos, ¿cómo enfrentamos eso? The oxygen No nos permitió tener oxígeno. Algunos de mis amigos, religión, oxygen, even though they can find it, no tuvieron oxígeno, no se les permitió like donors who are contributing oxygen. Many a people contribuir. So what I'm trying to say, actually what I'm trying to say is Pero lo que estoy tratando de decir es que lack of el interest desafío to achieve es la falta de interés para conseguir las cosas. Y esa falta de interés de las partes involucradas es, key stakeholders. es patente. We used to say key stakeholders and the lack Los of political actores stakeholders as well. y su falta de voluntad política If, like, according to my experiences, son el problema. Y de acuerdo a mis even though the civil experiencias, society try to a pesar de que la sociedad build civil sustainable peace está or tratando de to construir una paz sostenible work on achieving o está comprehensive trabajando para how conseguir say like a genuine peace, una paz we always genuina face the eh, obstacle behind the a todos actions los niveles. Vemos el because obstáculo que constituyen las there's nothing autoridades, to deny the porque, lack of political porque no hay, because the como he only dicho, voluntad interest about política. El único interés their que purposes tienen or their power. a nivel político es el poder, es Not el the beneficio, ¿no? genuine Tener interest propiedades. Y shadow of the what the national reconciliation. So em, due to that what we couldn't el trabajo para la reconciliación nacional of achieving ha justice and permitido environment eh, bueno, conseguir because la paz para in el the pueblo, past para la gente de Birmania, kinds of porque politicians and kinds of key stakeholders were talking antes about hemos estado justice and hablando de but la in the justicia name of national para reconciliation el país, pero we couldn't walk sin la reconciliación real nacional peace and real justice for the people. nunca That was the real challenge. íbamos a So poder that's why we are conseguir working la on paz ensuring genuina. Y how por can eso we trabajamos guarantee para justice for the people of garantizar Burma in the future. la justicia How del can we pueblo birmano provisional en el justice for the futuro. people of Burma in the future. So we are working on Estamos many trabajando ways that we can, like de todas las formas que raising awareness podemos, with the public, raising awareness creando with the people of conciencia Burma, entre las and also personas, entre informing the la authorities ciudadanía de what it Birmania, needs to do in para the que future and what we sepan need qué to es lo que hace prepare falta now para to mantener make la it in the paz en el future. futuro, And qué es lo also que hay we que are educating preparar ahora to the para key que stakeholders, exista la paz en el informing them futuro. that Y estamos our haciendo people trabajo de incidencia our people en need este peace, sentido. not according to your political will, but Transmitir al gobierno, la gente de de Birmania necesita the lack esto, of political will pero debido a la falta de interés y de voluntad genuine política, peace and apuntar a a la paz real sustainable, y like a genuine la peace and justice. justicia They cannot sostenible move forward to real development, or they cannot es muy difícil. walk on sustainable development because No se those puede kinds of avanzar interests, hacia el desarrollo those kinds of sostenible political will sin limited la voluntad política, the sin el vision interés or the aims of político, our porque people in se está power. tomando So desde la what política I'm trying to say decisiones que is no reflejan los intereses de la I ciudadanía. totally agree with Y estoy totalmente de acuerdo Mr. Gisman and
con lo que ha dicho el señor Gisman y lo que ha dicho la señora Ajak, que la falta de interés y de voluntad política representa un obstáculo enorme para garantizar la paz para el país. Un punto muy importante. No solo los grupos. Veo que doctor Gisman está levantando la mano. Un punto solo. No estoy seguro. Hay una falta de interés, cierto, tal vez, pero creo que más importante es las prioridades. No es necesariamente falta de interés, porque más gente en el pasado entienden que de cierta forma satisfacer las necesidades de la gente en países en Asia y en África se necesita para la estabilidad. Es una cuestión de... no es la gente, son las prioridades. Pero quiero dar cierto crédito a Maura y a la profesión. Los medios tienen mucho más cobertura que en el pasado. Y se entiende esto en la política y se confirma, se concede que la seguridad humana es un desafío, una tarea para todo el mundo, pero es parte falta de crítica. Le voy a dar un ejemplo. Hay un mantra en las discusiones del oeste ahora sobre las niñas que van en Afganistán a lo que la escuela que se logró en 20 años. Esto se destaca como una de las pocas historias exitosas de Afganistán, pero si uno mira en los detalles, se puede ver que el nivel de literacidad de las niñas en Afganistán después de 20 años de masivo apoyo es 17% en todo el país. O sea, una gran diferencia entre las élites urbanas, bien capacitadas, y el campo, la parte rural, donde la mayoría de la gente vive. Tal vez haya otros ejemplos a nivel mundial con situaciones similares. Siempre una división entre lo urbano y lo rural. Y si eso no se entiende, que la seguridad humana requiere atención que va más allá de las élites urbanas jóvenes, esto va a crear nuevos círculos de problemas. Solo quise aclarar un poco y agregar a lo que se ha dicho ya. Muy importante este punto. Yo trabajo como periodista y lo conozco. Esto de las diferentes áreas, las urbanas versus rural, hay que tomarlo en cuenta. Gracias por sus comentarios. Señor sí nos hizo pensar más sobre las partes interesadas y preguntas que quería preguntar al grupo. La necesidad de comprometer nuevas partes interesadas del sector cultural. Está claro que las iniciativas de las que han hablado ya, muchas comunidades se han unido y trabajan de forma productiva, pero si se qué prioridad el sector cultural y demostrar el valor cultural de las razones culturales, tiene que haber otros puntos de interés, otras comunidades, nuevas coaliciones como medios para poder lograr el SDG 16. ¿Puedo preguntar esto al grupo si alguien quiere responder? Señor Z o doctor Gisman o Maura, me gustaría escuchar lo que van a decir.
¿Puedo empezar yo? Está esta brecha intergeneracional para un gran conflicto. ¿Quién le va a tocar el próximo? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a ver tales cosas? Compartir ideas, proyectos o compartir ciertas soluciones, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo global. Ahora están adaptando eso de la generación antigua, pasarla a la próxima generación. Cuando se ve eso, teniendo en cuenta las comunidades, cada tantos meses o cada año tenemos gente, cuando se ve la nueva generación que está llegando, cómo influenciarlas para normalizar la transparencia, la responsabilidad, respetar otros derechos y ver las necesidades básicas, cómo se puede ayudar en futuros cercanos en caso de desastres que pudieran surgir. Esto es lo que estoy viendo y viendo las partes interesadas y otros grupos. Necesitamos también ver cómo proporcionarle oportunidades a los jóvenes. La educación puede no ser igual a las demás países, según, dependiendo de lo requerido. Por ejemplo, alguien que sabe dirigir, pero no sabe hacer una cosa, pero sabe hacer la otra, tal vez. Otro tal vez no sabe dirigir, pero sabe hacer otras cosas. Es necesario, es como un cóctel de oportunidades que se puede encontrar soluciones. Cómo delegar de una generación a la otra, eso ayudará también de movernos de un país al otro fácilmente, conociendo los objetivos, cómo vivir en una sociedad sana. Profesor Gisman. Perdón, creo que esto es una idea muy del acceso múltiple para las iniciativas, de manera que la gente pueda moverse hacia los próximos objetivos en diferentes proyectos. Doctor Gisman quiere comentar. Me gustaría enfatizar la necesidad también de hablar más a la gente mayor, a las partes interesadas mayores, no solo a las nuevas, las antiguas, no solo a las nuevas. Si hablamos de mover a la paz, significa tal vez para los gobiernos, por ejemplo, un cambio cultural muy grande, de enfoques heredados a nuevos enfoques basados en colaboración, diálogo, etcétera, cooperación. Yo hice la experiencia en una cantidad de casos en los que trabajé en cuestiones de violencia estatal y no estatal, que la gente que estaban prontos a aprender sobre la paz, dispuestos sobre enfoques alternativos, se hacían muy vulnerables, no con respecto a sus oponentes, pero a sus propias comunidades. Fueron criticados por traicionar los valores de la comunidad, creando un diálogo con el enemigo para encontrar un modelo diferente. Lo que quiero decir es que si se habla acá de cultura, se aplica a todos, perpetradores, víctimas, los que hacen la política, juventud, etcétera. No hay nada confinado a un grupo particular. Es una tarea y un desafío
que debe tenerse en cuenta para todos. Pero el punto que quería hacer es, incluso aquellos que parecen estar del lado más duro, escépticos del diálogo y de aprender, pueden tener una razón para ser así o actuar así. Muchas veces es porque no ven lo otro, no ven el otro punto de vista. Y pienso que ahí donde la cultura, enseñar valores, aprender en conjunto, aprender respeto y empatía pueden hacer una diferencia, pero es un largo camino. No es nada que se pueda negociar, no es nada que pueda ser impuesto. Es un proceso que es difícil también para los que tratan de apoyarlo. Pero no hay otro camino para tener planes sostenibles si la paz no es querida por todas las partes. Gracias. No es un proceso lineal esta gracias, no un proceso garantido. Me gustaría ahora pasar a Mr. C y pedirle su lugar en las comunidades y poner atención en las coaliciones. Thank you, Sarah. Muchas gracias, Sara. Yeah, it's really important to Sí, include es all muy parties importante to bring incluir sustainable peace or to a bring todas las peace. partes en But la at the same time, consolidación o en la construcción de la paz. Y al from my mismo point of view tiempo, or from my experience, desde mi experiencia, we need to acknowledge about the youth because in the tenemos Western revolution, especially, the que youth are leading, and also the youth reconocer are those o dar continue resisting the junta with visibilidad a aquellas whoever personas they knows that que they siguen will get arrested, they resistiendo will get tortured to death, they will be en killed. sociedades amenazadas por Their fuerzas family might militares, be a pesar de in saber danger, que but pueden they are still perder sus resisting vidas, que pueden ser arrestados, by pero using aún any así effort. siguen resistiendo And then also they are also y participating deeply están in the work of the movement. participando pa- profundamente en el movimiento So político. today we were talking about the movement with my friends. Hoy con mis amigos So estaba what we hablando de realize ese is that in movimiento y nos hemos dado 1988 cuenta de que we en el tried to open a 1988 closed door. intentamos The people of Burma tried to open the closed door in 1988. But in abrir 2021, the door already open. el But as they were gobierno, trying to close the door, pero that lo que ha the ocurrido youth en el 2021 es they que are eso on se they are the cerró one that who already have the connection with the wall. y They know what is right and what is wrong, and la they gente know ahora sabe, la gente joven sabe lo que está they bien know how y to lo que está act mal, in saben lo que conflict. significa coraje, So valentía y saben cómo actuar. after the coup, they Después del activate golpe de evolved, Estado, and then they didn't need to be how to say like they didn't need to be shared or they didn't need to be taught. They use their own experiences. They use their um, own land no hubo que to enseñarles. negotiate those kind of La gente joven ya tenía arrangement. sus armas, And then su like experiencia para today, lidiar today con in ese our Western tipo revolution, de, de- the youth de- are also de actively involved in acontecimiento. policy making roles. Y They ahora are la also gente thinking joven about se the está equity of involucrando you know activamente other en la toma de collective decisiones roles, políticas, including creating peace incluyendo or la creación fostering de la paz understanding among the y, different ethnics in the que- country. That I y also know that creando una the comprensión común de las diferentes the youth also need etnias to del respect país. Existe that respeto. La gente the joven senior or the entiende lo que es el older respeto. generation Es algo que la gente mayor no tiene, que no reconoce y needs to respeta understand or las respect etnias y freedom la of gente expression. joven. Y a la gente joven. Si no existe respeto The mutuo, peace or the la aim paz or the target of o the los movement or of the objetivos de won't come paz easily. It no will take long. se So conseguirán con tanta facilidad. it's Tardaremos also mucho más important. tiempo. We need to include Tenemos every que party incluir a into todas las sustainable partes peace and
que construyen la paz y la justicia sostenible y tenemos que respetarnos mutuamente. Gracias. Muchas gracias. El respeto es, bueno, es una parte vital de este proceso. Muchas gracias por sus comentarios, ¿no? Porque nos hacen ver lo que está en juego y cuáles son los desafíos reales que están en el núcleo de todo este trabajo. Bien, veo la hora y tenemos que abrir la sesión a las preguntas de la audiencia. Y me gustaría como evento paralelo de la conferencia Mundiacult que se va a inaugurar en México esta semana. Me gustaría pedir a nuestros panelistas que hagan un comentario, una recomendación a aquellas personas que van a participar en Mundiacult. ¿Qué debería estar presente? ¿Qué debería hablarse allí en relación a la creación de sociedades justas, inclusivas y pacíficas? Yo eh, abogaría a favor de poner la educación por la paz en primera línea. Para mí, la generación más joven es la que va a tener que atajar todos los desafíos del futuro. Son los que van a tener que salir a la calle y desafiar a los gobiernos en temas de cambio climático y todos estos temas. Ellos son quienes pueden hacer de este mundo un lugar mejor, porque no hay motivo para esperar a la educación por la paz hasta que crezcan, ¿no? La educación por la paz se puede empezar a una edad muy temprana y es un objetivo de la UNESCO, ¿no? La consecución de la paz. Por eso yo les sugeriría que la UNESCO se marque esto como un objetivo propio. Sí, muchas gracias, doctor Gisma. Maura, eh, ¿qué pondrías tú en primera línea de la conferencia de la UNESCO? Sí, yo apoyo la idea del señor Gisma. Hay que invertir más en, en educación. Da igual si los niños y las niñas reciben educación debajo de un árbol o alrededor de una calefacción, da igual en qué formato, hay que invertir más en educación para ayudarles a solventar todas aquellas cosas que nosotros no estamos pudiendo solucionar ahora. Señor Z, adelante. Sí, yo solo quería bueno, adherirme a lo dicho por mis compañeros panelistas y es muy importante educar en la paz y no esperar, porque no tenemos tiempo. Y, y bueno, la verdad es que suscribo lo dicho por mis compañeros panelistas. Doctor Gisman, sí, añadir quizá algo más creativo y es quizá una idea para instar a instar a pensar sobre formas creativas de aprendizaje conjunto. O sea, no seguir basándonos en conceptos teóricos, sino, bueno, coger todas esas ideas creativas que existen a nivel mundial, esas mejores prácticas a nivel global y y diseminarlas, ¿no? Porque así no se empieza desde cero en la educación por la paz. Es decir, se pueden tomar todas esas mejores prácticas que ya existen y así se pueden abordar las necesidades que existen a nivel local en cada país. Muchas gracias. Ahora me gustaría pasar la palabra a la audiencia. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Estoy segura de que tienen comentarios, preguntas que quieren compartir con nuestros panelistas. Pueden escribir sus preguntas en el chat y después les daremos permiso para encender su vídeo y su micrófono o bien pueden escribir su pregunta en el chat. Y mientras van surgiendo las preguntas, querría decir que tenemos un comentario escrito mientras hablábamos de alguien que estaba trabajando en un proyecto en Uganda
con miles de personas desplazadas internamente y donde había habido una masacre a nivel comunitario. Y, y en Uganda hay una zona donde hay una gran concentración de museos nacionales y la Universidad de Bristol, bueno, en un proyecto impulsado por la Universidad de Bristol, bueno, se trataba de proteger todo ese patrimonio en medio de esa situación de conflicto. Era un comentario para ilustrar lo que hablábamos antes de ejemplos concretos. Hay un comentario de un profesor universitario, Akaka Okotum, también de Uganda, y quería repetir o reiterar esa necesidad de lidiar con el pasado. En algunos casos puede llevar más tiempo. Bueno, en el caso alemán nos llevó décadas eh, bueno, empezar a lidiar con el pasado de forma honesta, pero es algo que tiene que ocurrir. No podemos eludir el lidiar con el pasado. Y en mi experiencia de Somalia, creo que la situación fue diferente. No es que no estuviesen listos para hablar del pasado, lo que me dijeron fue que no querían volver a la situación del pasado, a la situación en la que estaban antes de que estallara el conflicto, porque eso implicaría volver a las causas de raíz del conflicto. Y estas dos cosas hay que distinguirlas, ¿no?, en nuestra conversación. Muchas gracias por aclarar eso, doctor Giesman. Tenemos dos preguntas que han surgido en el chat. Para quienes están escuchando, las dos preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son medidas concretas en este momento global para garantizar eh, la seguridad humana? Y la segunda pregunta es, cuando estamos hablando en el campo de la paz y la de seguridad, ¿hace falta cambios sectoriales en las instituciones académicas, políticas, em, etcétera? Los cambios en los campos de la seguridad y la cultura. Alguno de nuestros panelistas quiere contestar a estas preguntas? Sí, quizá puedo empezar yo con la primera pregunta. Estamos en una situación en la que no solo los conceptos están en juego, sino las estructuras y las instituciones también. Las instituciones que han hecho surgir estos conceptos. O sea que no es suficiente instar a las Naciones Unidas a que refuercen o enfaticen esos conceptos que en el pasado, bueno, acuñaron. Y en primer lugar, hace falta más iniciativas cooperativas o conjuntas puestas en marcha por aquellos países que están sufriendo actualmente la transición geopolítica que se está dando. Y en segundo lugar, hace falta el compromiso y la participación de la sociedad civil a través de los medios de comunicación, de todos los tipos de medios de comunicación, no solo para crear conciencia, porque la conciencia está ahí, sino para acumular cuanta más presión política, mejor, de abajo hacia arriba, para hacer notar a las autoridades cuáles son sus obligaciones, porque la gente de la base es la más vulnerable, ¿no?
Y, y es necesario hacer campañas públicas, poner presión sobre los políticos, utilizar todos los medios de comunicación posibles para presionar a las instituciones internacionales y a los gobiernos. No, hemos visto como una niña, una adolescente, ha iniciado un movimiento global en relación al cambio climático, ¿no? Vemos esa fuerza de ese potencial de movilización, ¿no? Y vemos el coraje civil y vemos la voluntad de actuar. Y, y aquí reside un gran potencial para recordar a los gobiernos y a las autoridades internacionales cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. Maura, señor Z, ¿quieren contribuir? Sí, yo quiero contestar a la segunda pregunta sobre la puesta en marcha de campañas y los desafíos sectoriales, institucionales, relacionados con la financiación, etcétera. Sí, esto se está dando mucho, ¿no? Vemos en informes de los medios de comunicación que bueno, que se están utilizando o mal utilizando los fondos, ya sea en el sector académico o en el sector institucional o en el sector de las diferentes organizaciones. Estas cuestiones nos hacen ver que tenemos que normalizar la rendición de cuentas y la transparencia, porque se está pidiendo un presupuesto determinado para una actividad concreta y después se destina ese presupuesto para otra cosa completamente diferente. Entonces hay que rendir cuentas y cuanto más normalicemos la rendición de cuentas y la transparencia, menos se malversarán esos fondos y menos se asumirá como algo normal que la malversación está ahí. Y y si queremos conseguir justicia, hay que ir avanzando, ¿no? Uno puede empezar con un pequeño paso que va a motivar o que va a alentar a otra persona a dar el siguiente. Pero ¿cómo vamos a empoderar a las personas? Pues es importante eh, educarnos, formarnos y después ir pasando de un nivel a otro, porque no queremos que nadie venga de fuera o de dentro tampoco que nos diga cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, que nos digan, bueno, esta tarea no se ha hecho como se debía haber hecho. Muchas gracias, señor Z. ¿Quiere añadir algo más? No, I do not have any. No, no tengo nada más que añadir, no tengo más comentarios. Bien, pues tenemos otra pregunta en el chat. Es Tobalova y le vamos a dar permiso para que encienda su audio y su vídeo para que plantee una pregunta. Sí, no estoy haciendo una pregunta, solo quería hacer un comentario en, en relación a la paz. Yo, bueno, he oído hablar sobre el respeto a las diferencias. Yo creo que antes de hablar de respeto, tenemos que hablar de reconocimiento. Si yo no reconozco el hecho de que esa persona es diferente a mí, no voy a reconocer el hecho de que esa persona tiene una diferente ideología, una diferente cultura, ¿no? Una forma diferente de comportarse en esa región, en ese país. Si yo no reconozco eso primero, difícilmente voy a poder respetar esa cultura. Si alguien en este país es mayor que tú, se supone, se supone que hay que rendir una especie de pleitesía a esa persona. Y si esa persona es mayor que yo y yo no la entiendo, no voy a querer eh, respetarla. A no ser que, bueno, yo entienda que así es como funcionan las cosas aquí culturalmente. Y cuando uno conoce a otra persona, el respeto viene de forma natural e inherente. Y
Y yo al final acabo respetando porque yo primero he reconocido que así es como se hacen las cosas y conozco y reconozco la realidad. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Yo quería invitar a nuestros panelistas a contestar a ese comentario. Yo creo que esa es una aportación muy importante. Todos compartimos diferencias innegociables. Gente joven, gente mayor, gente blanca, gente negra, gente de diferentes afiliaciones religiosas, diferentes eh, prácticas culturales. Pero el problema aquí es que si no aceptamos o reconocemos la existencia de la diferencia, si no vemos todas esas diferencias, entonces acabamos fácilmente en una situación en la que todas esas diferencias innegociables pueden movilizarse eh, y en, en forma de violencia. Lo hemos visto en Yugoslavia. eh, Vimos a gente movilizada al frente político, ¿no? Hemos visto cómo una comunidad particular se usa, se utiliza, se moviliza para enfrentarla contra otra comunidad. Y el punto que ha sacado a relucir Tobalova es fundamental porque, porque contiene el potencial de em, o sea, que el potencial del reconocimiento, cuando uno, em, pues, bueno, asume bueno, si no hay ese reconocimiento, podemos acabar en guerras culturales, guerras religiosas, etcétera. Y por eso quiero apoyar el comentario que ha hecho Tobilova y que hay que prestar atención a ese reconocimiento antes en una etapa previa al respeto, ¿no? Para poder respetar todas esas identidades comunitarias colectivas. Maura, ¿ya quiere contestar a ese comentario o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, solo quería destacar que incluso para mí como periodista, bueno, cuando voy a una comunidad particular, tengo que conocerla y tengo que reconocer ciertas cosas, sus prácticas, ¿no? Porque muchas veces, eh, bueno, por ejemplo, una vez que tuve que cubrir unas inundaciones, cuando quería acercar el micrófono a las mujeres, hay algunas comunidades en las que no se toca a las mujeres, ¿no? Y, y entonces respetar las culturas de las otras personas es prioritario porque no quieres meterte en ningún problema, obviamente. Yeah. Sí, eso es importante. Adelante, Sorry. señor Z. So yeah, thank you so much. Muchas To gracias. point out the important Gracias por destacar things. estas cosas tan importantes. Yeah, acknowledgement is El really reconocimiento, como se ha accepted. dicho, es Because fundamental. Lo if suscribo, por we supuesto. don't acknowledge, Si no then that means we are reconocemos not trying to understand. So a los demás, no seremos capaces de the entenderlo. first thing we have to do is acknowledge. Lo primero que hay que Acknowledgement is hacer really important. es We need to reconocer. Es acknowledge muy importante. Tenemos que what has reconocer happened. lo We que need to está acknowledge the pasando. victims. Tenemos que We need to acknowledge reconocer the things that happen. Then las we cosas can que están actually. So ocurriendo y a partir de ahí like podemos seguir respect each trabajando. other or like Podemos seguir like that. trabajando en el respeto Because mutuo, if we don't acknowledge, porque then si no we reconocemos, are not si no trying hay to understand. reconocimiento, So es que no yes, estamos intentando acknowledgement entender is al really otro. really Por eso important suscribo to la idea de que el reconocimiento understand es each other, to fundamental respect para each other, and entendernos, also para to respetarnos y build también trustability. Thank you. para que exista confianza mutua. Gracias. Muchas gracias. Sé que tenemos una pregunta, pero creo que estamos terminando.
Me gustaría llamar la atención sobre la última pregunta, que pueda ser parte de la discusión que van a seguir en esta comunidad. Creo que esto ha mostrado el trabajo importante en diversos sectores en todo el globo. Y quiero agradecer a Dr. Gismer, a Mara Jack, a Mr. C sobre Asia Justice and Rights. He aprendido tantas cosas y estoy segura que nuestra audiencia también. Y agradezco que se hayan tomado el tiempo para compartir vuestro trabajo. También me gustaría agradecer a la audiencia por su compromiso. Me gustaría cerrar recordando a todos que la conferencia ICRA continúa el 27 con dos eventos online. El primero, un panel sobre casos de estudio, y el segundo y el final online, otra discusión del panel. Espero que todos puedan volver mañana y continuar estas discusiones sobre relaciones culturales internacionales, su rol en la paz y seguridad. Muchas gracias, cuídense.